vinimos? El podcast. Buenas, gente proactiva. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. ¿Y para qué nos vinimos? Recuerda suscribirte en nuestro canal Proactivos TV y por supuesto en la mejor compañía de toda la vida, mi querida Maffer Proactiva, que la pueden encontrar ¿en dónde? En las redes sociales como Maffer Proactiva. Y en mis redes sociales Guillermo Lugo Oficial. Y recuerda que nuestro podcast también tiene su Instagram. Así que voy a seguirnos por allá en ¿Y para qué nos vinimos? ¿Estamos ready? Estamos ready. Nuevo episodio. ¿De qué vamos a hablar hoy? One more time. Una vez más, exacto. Hoy vamos a hablar de un tema de nuestros comienzos, de cuando llegamos. ¿Qué teníamos en mente cuando nosotros llegamos aquí a este país y pensábamos que íbamos a hacer algo y al final no sabíamos qué hacer? No supimos qué hacer. No supimos cómo comenzar. No supimos cómo comenzar. Nuestras expectativas eran unas y las realidades eran otras. Eran otras. Y entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de ese tema, cómo nos fue en esos inicios, en esos comienzos de esta aventura llamada migración. Tal cual. Si usted migró de país, cualquier país que usted haya dejado, migrado, se haya ido y haya comenzado de nuevo o de cero, quédese hasta el final de este episodio porque seguramente algún pedacito de nuestra historia o toda, usted se va a sentir conectado e identificado. Así que quédense hasta el final. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar. A ver, yo recuerdo que yo tenía como mucha ilusión y seguridad de que esto iba a ser como pan comido. Sí, eso era cuestión de tiempo de que nosotros pudiésemos lograr trasladar nuestro status quo de Venezuela a este país, ya que, pues bueno, teníamos una carrera profesional bastante atractiva para este país. Teníamos experiencia a nivel de negocios, entre comillas, y bueno, y prácticamente lo único que teníamos era que hacer algunos procedimientos, algunos trámites para poder llegar ya a empezar una carrera de ascenso hacia nuestro nivel. ¿Cuáles eran los trámites? Bueno, hacer los papeleos para poder revalidar y hacer por lo menos higienista, recuerdo yo, asistente. ¿Tú querías ser asistente? Sí, yo creo que al principio eso fue lo primero que averigüé. Yo dije, no, pero de hecho en ese momento había inclusive una fundación que solamente por ser odontólogo internacional. No, porque ya después yo cambié todo mi panorama. Esos fueron los primeros 60 días de estar en este país. De estar aquí. Sí, ya después el golpe de realidad me llevó a otra dirección. Y también como que esa necesidad de probar otra cosa diferente. ¿Cuáles fueron las palabras que tú usaste? ¿Llegaste aquí con muchos sueños, ilusionado? Sí. ¿Cómo que dijiste? Sí. Ilusión. Bueno, yo creo que yo llegué entonces muy ingenua, neófita, porque yo no tenía expectativa y creo que eso ha sido terrible, aunque la gente dice, los libros dicen que no tengas expectativa, pero yo desintegré toda nuestra vida ya y sentía que aquí, obviamente, si lo había hecho en mi país, pues lo iba a hacer en cualquier país, pero más no tenía como la claridad de todo el esfuerzo que eso iba a llevar. Yo sí estaba clara que no iba a ejercer, porque no iba a volver a estudiar, ni tampoco iba a estudiar higienista, ni nada de eso, porque me tiré 8 años estudiando, yo no quiero estudiar más nada. Yo no quería ni leer un manual de cómo usar una computadora. Entonces, no tenía propósito ni visión de estudio, pero sí decía un negocio, hacer un negocio y tener un negocio de lo que fuese, y eso nos iba a dar economía. Pero bueno, ni lo uno ni lo otro y todo lo contrario. Comenzamos. Yo pienso que al principio hubo un quiebre y ahí cuando estábamos hablando de un poco del tema, pero ya más a profundidad, habla de que se rompe el ego, ¿no? Y yo creo que a mí eso nos
no se ha roto una sola vez, se ha roto muchas veces. Y yo creo que ese fue uno de los errores, pensar que en ese momento como yo sentí que mi ego había de una forma caudicado, o sea, yo me sentí... Claro, porque pasaste de ser doctor a cortagrama, pintacasa. Sí, pero en ese dijiste, momento... bueno, yo hago cualquier cosa. Exacto, pero en ese momento era como bien, y ya lo había, o sea, como que esto era lo que yo tenía que encontrar aquí. Y claro, yo venía con ese tema de que, bueno, yo no soy un título, porque, bueno, todo el mundo, no, tú no vas a poder hacer nada allá, porque es que la odontología y tal, en fin. Y yo dije, pues bueno, ya es verdad, yo no soy solamente la odontología. Sí, tú decías mucho, bueno, descubrí que soy capaz de hacer muchas cosas. Claro, entonces yo dije, bueno, ya esto es suficiente. O sea, ya había, mi ego ya se había quebrado en una parte en decir, bueno, ya no solamente soy un odontólogo, ahora también puedo hacer otras cosas. Pero bueno, con la misma mentalidad de que, ok, si lo que yo siempre supe hacer fue estudiar para graduarme, para sacar la carrera y para trabajar yo dije, bueno, capaz que si yo aquí hago otra cosa diferente, pues también voy a poder alcanzar ese nivel. Y resulta que aquí no es así, porque aquí el sistema no te impulsa a... ¿Pero qué hubiese sido la otra cosa diferente? No, de repente, por ejemplo, yo empecé a hacer varias cosas. Empecé a hacer varios trabajos normales, que ahí por lo menos dice, o sea, pero eran para mí muy cuesta arriba porque yo no estaba acostumbrado a esforzarme, a trabajar duro, a partirme el lomo, como yo digo, o sea, trabajos que físicamente inclusive me cambiaron físicamente. Que me puse más flaco, me puse más negro, me puse, ¿ok? ¿Por qué? Porque eran trabajos uno se esfuerza, ¿no? Físicamente y uno trabaja en condiciones también que no son a veces muy favorables. Aquí en verano es verano y en invierno es invierno, o sea, trabajas en frío, en calor. Entonces, bueno, yo decía, bueno, pero yo voy a estar un tiempo. Y después así me iba moviendo de un lado al otro y de repente, bueno, entonces será la opción crear una compañía que uno pueda estar aquí para... Entonces yo lo que veía, por ejemplo, en ese trabajo era que el que más tenía dinero, él no trabajaba, él era el dueño del staffing. Entonces él nos ponía de un lado para otro y yo decía, bueno, pero esto es interesante, cómo llegar a ser dueño del staffing y tal. Y bueno, y así como que empezó a haber esa otra área, pero no era tan... Para eso tenía que tener recursos primero, que no los tenía, y tenías que tener también mucho contacto, que ahí entendí la importancia del contacto, la importancia de tener esas personas a tu lado que te pueden ayudar o conectar con personas, que uno lo tiene en Venezuela, ¿verdad? La gente del banco, el que te puede prestar esto, el que te puede ayudar con esto. Tal. Claro, la red de apoyo social. La red de apoyo, exacto. De tu zona de confort. Y entonces, bueno, y por allá a mí se me ocurrió, dentro de esa caminar con esa misma gente, nos llevan una vez a un warehouse, a una tienda de esas de segunda mano. Y entonces allí, ahí yo como que dije, ay, voy a sacar una licencia de forklift, de montacarga. Y dije, bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque yo veía que el de forklift estaba sentado todo el día en el forklift y sí, tenía que subir y bajar, pero no lo hacía físicamente como nosotros teníamos que descargar un camión y tal. Entonces, ese chip de querer como siempre lograr algo, pero sin mucho esfuerzo, eso me pasó factura. Me pasó factura porque al final, sí tenía que esforzarme un poco más. No es que era algo sobrehumano, no es que era algo que estaba fuera de los límites pero sí, yo siempre lo hacía como, bueno, hoy hago esto y mañana vamos a ver. ¿Sabes? Como decimos nosotros, un golpe y cuida. Pero ahí... ¿Qué será un golpe y cuida? Bueno, así como... Una canción, creo yo. Que estaba uno como alerta. Pero bueno, eso fue más o menos Pero así. no se te vino una idea de su negocio, no se te vino la idea de hacer algo distinto, porque realmente podías haber hecho una zapatería, una librería, una panadería, un restaurante, o sea... Hay gente que se ha hecho su imperio vendiendo pequeño. Imagínate y no sabían, son personas que no sabían hacer eso y lo hacen. Sí, imagínate que en ese tiempo yo pensaba así y yo decía, guara, pero vamos a suponer, hacer un negocio de
por ponerte algo, de ferretería. Ujú. Pero ibas a competir con Home Depot y con Lowe's. Entonces Entonces, uno decía, te no, lo descartaba. sí, no, ¿cómo? Uno va a competir con eso porque es que tienes que vender al mayor, porque entonces si no vendes, ellos vendían mucho más económico ¿Cómo por se la llama cantidad. eso? ¿Cómo se llama eso en el comportamiento? O sea, tú no emprendiste ningún negocio porque... Por miedo, será, por no saber, no entender, no querer arriesgar, por un golpe y cuida. Golpe y cuida. Ah, golpe y cuida. Ese golpe y cuida. Golpe y cuida es arriesgar. No, cuidado. O sea, que viniste con la misma mentalidad de Venezuela. O sea, totalmente, pero es que una mentalidad que aparte O de sea, eso, cambiamos de país, pero seguimos siendo los mismos y aparte, por muchos años. y aparte de eso, no solamente que tenían la misma mentalidad, sino que yo estaba equivocado en lo que yo creía que yo era. E identidad. O sea, no tienes una identidad clara. No, ahí después que aprendí el cuadrante del dinero. Ok, pero eso es en la parte del trabajo, pero... Sí, bueno, pero igual, porque yo venía con esa creencia. seguridad de que, bueno, pero ya va, yo también sé manejar negocios. Exacto. Porque yo tenía un negocio. Claro. Y resulta que no era así. Tú tenías un negocio. Yo soy un profesional, pero yo no manejaba el negocio. ¿Quién manejaba tu clínica? A ver, pero ya va. ¿Pero quién manejaba tu negocio? Yo lo manejaba. Porque Tú yo era lo manejabas. Claro, pero yo era el que cobraba, yo era el que cobraba, yo era el que vendía y yo era el que hacía. Ujú. Ajá. Había un contador que hacía la parte contable. Ok. ¿Verdad? Ujú. Ahora, la administración, no. La administración la hacías tú, pero yo... La administración ya de la casa, claro. Bueno, de lo que se generaba. Ajá. Pero el negocio como tal, que era yo, no era un negocio, era yo. Prestando un servicio. El que generaba todo. O sea, tú eras un prestador de servicio y no te diste cuenta que no eras un dueño de negocio. Exactamente. Eras un autoempleado. Era un de ti autoempleado, mismo, claro. según este esquema. Claro. Pero yo llegué... Asumiste que esto estaba bien así. No, yo creía que yo era Esa dueño era la última del negocio. Coca-Cola del desierto. Y cuando llegué aquí, bueno, eso fue uno de los primeros impactos, el saber que yo decía, bueno, pero ¿qué pasó con el negocio? Y entendí que no había un negocio. Claro, porque tú dejaste de estar en el negocio y dejó de facturar. Entonces el negocio era mi formación, ni siquiera yo. Era Tu conocimiento. mi formación profesional. Bueno, hoy vivimos del conocimiento. Exactamente, pero cuando tú lo vendes el conocimiento, no Cuando cuando lo lo ejecutas. No te lo Eso guardas. es otra cosa. Yo tenía un negocio donde yo no vendía. Entonces tampoco entendí de que entonces tampoco era un negocio. Porque yo no Entonces, estaba. ¿por qué si yo tenías no todos estaba esos generando. issues, decidiste Yo no lo venirte? sabía, pero ¿y cómo lo sabía? Yo no sabía que eso iba a ser así. Yo en ese momento no estoy. O sea, yo, tú hasta que cambiaste de país hasta que no me, sin tener idea de quién coño eras tú. no, hasta que no me encuentro con. Sí, la idea que yo tenía de mí era una idea que no me funcionaba aquí, que era ser un odontólogo que podía ejercer la profesión. Y eso no funcionó aquí. No funcionaba aquí. Pero yo pensaba que eso se podía resolver. Yo no cuando vi cuánto era que había aquí, y en ese tiempo era peor que ahorita, porque anteriormente habían 2 exámenes. Todo eso ha cambiado. Ujú. Pero era un tema de que había que... Sí, mucho, ¿no? Que Tiempo, hoy, dinero. personas que están aquí, que yo conozco, que Todavía están estudiando. que hace tienen 7 6 años, 7 años en ese proceso, ¿no? Ujú. O sea, entonces, pero vuelvo y repito, había mucha ilusión, porque como uno era un optimismo, como yo tenía un optimismo pendejo, o sea, como de que no te preocupes, porque a mí se me dan las cosas fáciles. Se te dan las cosas fáciles. Por eso, porque a mí se me dan las cosas, entonces yo decía, pues algo va a pasar que nosotros vamos a ver de qué manera nosotros. Y sí, efectivamente fue así, pero pasó mucho tiempo para que eso sucediera. Háblame más de y eso. durante todo ese tiempo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, se pasó aceite. Pasó aceite. Menos mal que él se ríe. Se pasó aceite y pasó, ¿cómo es que? Cuando agua para y pasó agua para el motor. Para el carburador. Se rompieron los empaques. Se rompieron los empaques. Se ríe. Está bien. Entonces, bueno, pero esos fueron los inicios en que yo hice muchas cosas. ¿Cuánto mucho tiempo trabajo. duró el inicio? No, 10 años. Imagínate tú. 10 años, 9 años. Ujú. Y durante todo ese tiempo, o sea, imagínate tú, qué frustración Pues sí. para los que estábamos a tu alrededor. Sí. Que no nos da nada de risa.
Bueno, se intentó, se hizo todo lo posible. No, hubo ¿Qué cosas, intentaste? hubo cosas ¿Tú que lo salieron. intentaste? Claro que sí, hubo cosas que salieron muy bien. Oh, cuéntame. Bueno, pero yo solamente voy a hablar. No, pues con tú no me metes en la conversa, no te puedo... Pero es que estamos hablando de los inicios y los comienzos, bueno. Bueno, pero tú yo siempre te pregunto, como tú no me preguntas, yo te sigo preguntando. Ah, no, yo arranqué, yo te pregunto y tú me repreguntas a mí. Ujú. Cuéntame, entonces, tú, ¿cómo fueron los comienzos? ¿Qué Yo fue dije eso? ¿Qué muy fue ingenuo, eso? yo fui ¿Qué muy fue eso ingenua. bueno, pero ya, Yo fui ahora muy ya, ingenua y... la otra parte. Y nada, yo me quedé ahí también porque... ¿Qué otra parte? Yo no tuve como opciones. Teníamos al niñito chiquito, entonces tú me decías como... ¿Vas a trabajar o vamos a trabajar para pagar una guardería? Entonces quédate en la casa. Entonces, cuando hubo la primera crisis, que fue en el 2017-18, yo trabajaba de noche, pero trabajé como 4 o 5 meses, porque tú no estuviste, aunque yo no sé, tú dices hoy que no fue así, pero yo recuerdo que fue horrible porque ni nos veíamos, entonces estabas como que, esto no es, yo no me vine para acá, yo no sé qué, tú no tienes por qué trabajar de noche, pero bueno, también es que le pagaban a uno, no sé, $8 la hora, una vaina horrible, de 10 de la noche a 11 de la mañana. Y ahí creo que cuando yo trabajé, tú me dijiste algo como que, aunque este país es de 2, pero había como un tema de querer estar con los muchachitos, entonces como que yo estuve ahí confinada, por poner una palabra, a quedarme en la casa. Entonces... Bueno, te quedaste por primera vez, que me recuerdo que después me lo dijiste, por primera vez voy a ser... Mamá. Sí. O sea, voy a ser tiempo completo, porque siempre lo ha sido. Y siempre ha sido buena y responsable, pero no lo habías hecho a tiempo completo porque en Venezuela, pues, trabajabas en la clínica y todo eso y, bueno, normal. Exacto. Pero durante ese tiempo de ser mamá, digamos que creé ese proyecto que fue Encuentro, y eso me mantuvo distraída, ganamos conexiones, ganamos platica, poca, pero se ganó. Bueno, yo tuve muchas cosas que compré gracias a mi negocio, a ese negocio. Cosas pequeñas, o sea, computadoras, vainas, monitores, mesas, cosas. Pero bueno, esa era mi parte, como que tú me dejabas como jugar ahí, era como que, bueno, para que ella se entretenga. Pero que te diga, cuando yo te decía, o sea, aquí falta algo, de hecho la discusión, palabra cierta, sabemos qué pasó, la discusión célebre de para qué nos vinimos, pasó en ese año, en esa época. Tú siempre me decías que bueno, que ya estábamos aquí con seguridad, con tal, o sea, no vamos a volver a contar lo que ya hemos contado, sino más bien como que cuáles fueron las conductas que tuvimos. Por lo menos en tu caso, tú fuiste bastante, ¿cómo le puedes llamar a esos 10 años que dijiste? Evasivo con la situación. Y yo, ¿qué nombre le podemos poner? Bueno, ahí era esperanzada. Tú estabas ahí esperanzada de que... ¿De que algún día ibas a despertar? No, o de que igual algo teníamos que hacer diferente. La esperanza era, había que hacer algo diferente a lo que estábamos haciendo en ese momento. Porque ya tú habías visto lo que yo no había visto, que era, esto no nos va a llevar a ningún lado. Pero más sin embargo, para mí era, bueno, hay que salir a cumplir horarios, a trabajar las horas que había que trabajar para poder llevar algo para la casita, ¿verdad? Porque al final también mucho tiempo completábamos con lo que traíamos y tal, y así fueron los primeros años. Y yo estaba como que, bueno, no pensé que se iba a acabar, no pensé que iba a suceder nada de eso. Entonces ahí, yo pienso que en ese momento... Yo estaba esperanzada. Pues al principio sí, o sea, porque cuando tú me dices, bueno, arrecha, pues entonces. Si no estabas esperanzada, estabas arrecha. No, pero está bien, o sea, que me parece de pinga, o sea, yo me estaba recontradestruyendo y me estaba explotando y yo le dije que estaba esperanzada, me parece divino, por eso que no tiene arrugas y la que está arrugada soy yo. Claro, porque mira lo siguiente, me gusta. Tú estabas, tú decías, ok, esto no va a funcionar, no va a hacer nada, pero tu actitud era, me decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eso, en el fondo, es, ok, tenemos que buscar hacer algo diferente. Eso es esperanza. ¿Había una rechera? Sí. ¿Había una frustración? Sí. Pero al final, eso decía, porque si no hubiese dicho, ¿sabes qué? Me devuelvo o me voy. Pero vendí todo, quemé todas las barcas, que, ay, Dios mío, señor. Bueno, pero no importa. No me toques esa tecla porque cada vez estoy más sensible al tema. Bueno, pero... Porque me hubiese devuelto. Porque no lo hiciste. Porque no tenía nada ya, ni un hueco para el entierro. No, pero tenías nada. La esperanza de que aquí cambiaran las cosas.
¿Entiendes? O sea, que tú Y además- cambiaras. de que tú... las cosas, todo ¿Pero qué cambiaron. cosa iba a cambiar? Si Bueno, lo que el pero problema ya era va, mi casa. Pero es que tú también tenías tu negocio y tú también tenías la esperanza de que tu negocio también creciera y explotara y fuese más grande. No era solamente yo. O sea, tú también ya ahí en ese punto ya tú tenías también tu propio emprendimiento que todo daba a mostrar de que todo iban a cambiar las cosas. Entonces sí. Las cosas con mi negocio. Con el negocio, exactamente, para que cambiara tu realidad. ¿Me entiendes? Y mientras tanto yo estaba allí aprendiendo otras cosas que hacer en nuevos trabajos y descubriéndome que tenía otras capacidades para poder seguir haciendo otras cosas. O sea, que está justificado todo. No. Yo estoy diciendo que estás justificando. Yo estoy diciendo que es lo que estaba haciendo. No, a ver, pero estaba... O sea, está bien, está muy bien. Ahí hubo un primer cosas. despertar. Ahí hubo un primer despertar Quiero que fue que me- el ¿y para qué nos vinimos? Ajá, una que de las después cosas. Una de las cosas es, si tú ibas a hacer trabajos donde el ingreso era bajo, ¿por qué te mantuviste haciendo tanto tiempo esos trabajos? Porque no Sí, encontraba otra cosa. Y entonces después de allí me fui y trabajamos muy duro. El trabajo era duro. Uno salía mamadísimo. Y después, cuando ya me di cuenta de eso, entonces me fui a hacer Leaf y me fue tal. Y no, joder, eso fue peor porque ahí... No da pie con bola, producción. No ha dado pie con bola. Ahí... Dale, porque como tú, seguramente hay muchos No. que no son tan valientes para Ahí- contar su historia. Ahí la cosa cambia porque, claro, ya yo tenía el control. Y coño, ya yo como que, no, pero ¿salgo hoy o no salgo hoy? ¿Qué voy a hacer? No, y entonces salía y a veces no me caían carreras cuando eso estaba todo muy nuevo y solamente podía tener Leaf y yo no sé qué y no hablaba inglés y entonces también me daba miedo y vaina y para allá y para acá y no conocía las direcciones, en fin, bueno, eso fue ahí un tema, pero sí me gustaba porque tenía un poquito más de libertad. Lo que pasa es que no le puse el esfuerzo necesario. el continuo, el tiempo. Sí, el ser continuo, porque en esos momentos daban. Después también hice Amazon, que también fue de los mejores de esa época, porque Amazon era más sostenible. Uh-huh. Náguara, estamos hablando del ¿qué? Del 2000. No, 16, 17. Más o menos. Sí. Pero bueno, ¿y qué más? Ok, después te consigues con un negocio que lo viste en el negocio millonario. Mientras tanto, toda esa gente arrecha, ¿verdad? ¿Quién es toda esa gente? Las que viven dentro de mí. Sí. Toda esa gente, las que viven dentro de mí. Toda esa gente, le ponemos, también viven dentro ya de ti. encontramos el sentimiento. No era esperanza, era arrechera. Frustración. Ajá. Que ya se me fue lo que dije. Lo del negocio. Ok, después nos conseguimos con un negocio que tú lo viste, no vas a dar detalle del negocio, ya hemos hablado en otro tema, que lo viste, digamos que aquí se nos va a dar. Uh-huh. O sea, porque lo hacíamos desde la casa, lo hacíamos los dos, bueno, había que salir, pero era un tema de hacerlo los dos, era ya con traje, con una licencia, con no sé qué. No, ahí no era todavía licencia, ¿no? Ese fue el primero que No, fue no ese. emotivo. No, ese no, ya el que nos dio la licencia. Ajá. ¿Y qué pasó? Que no tenía las herramientas necesarias. Sí, es un negocio que se basaba 100% en venta. Y yo sabía hablar muy bien y yo sabía como de una otra forma poder dirigirme bien y tal, pero no tenía experiencia en venta. Pero la compañía te enseñaba y te lo decía, tu Me mujer te lo enseñaba, decía y te sí. llevé a vender la mente y no la gente. Sí, pero entonces a mí me gustaba solamente una parte del negocio y la otra parte no me gustaba. Sin embargo, después al tiempo, pues bueno, sí, tuve que, pues, como que, ok, dale que tú puedes. Y bueno, ahí pudimos y ahí hubo un buen destello, un buen despertar. Rompiste ahí. Y aprendí sobre todo muchas cosas. Entendí cómo funciona un negocio, que son las características, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Que es lo que hay que tener pendiente. Tuvimos la oportunidad de hacer management de personas. ¿Por qué te resististe tanto? ¿Por qué me resistí tanto? Por el ego. Otra vez vuelve a aparecer. Por eso es que te digo que el ego hay que romperlo varias veces. Porque yo creo que él se va y viene. Pero el ego, no, él siempre está con nosotros, amor. No, yo creo que él se aparta un ratico como para acá y te voy a dar chance, pero después, ¡pum!
regresa con fuerza y te dice, bueno, tal. No, si tú dejas que te domine, obvio. Todos tenemos el ego, sea el bueno o el malo, o sea, siempre. Ahí yo vuelvo a tener mi referencia de que yo dije, coño, pero si yo puedo llevar esto y tal. Y yo recuerdo que había una persona allá adentro que me decía, pero bueno, si tú te fuiste a estudiar a un país que no sabías el idioma, no sé si te acuerdas. Sí. ¿O no fue ahí? Alguien me decía. Pero eso me alimentaba el ego. ¿Qué? Tú te fuiste a estudiar a Brasil, no conocías el idioma y te graduaste, hiciste un poco. ¿Cómo no vas a poder con esto? ¿Y esto era qué? El negocio. Ok. Era como lidiar con todo lo que teníamos lo que tienes que aprender ahí. Pues yo recuerdo que haberte dicho, amor, pero hay que aprender liderazgo. Y tú me decías, no sé qué, hay que aprender de venta. O sea, todo lo que yo te decía era no y no. Porque yo pensaba que lo sabía todo y que ya lo tenía todo. ¿Qué liderazgo? Pues, sí, a mí toda la vida. Todo lo que tenía que aguantar. Toda la vida me han dicho que. Es más, tú me decías, no, pero es que tú eres un líder, tú eres yo no sé qué tal. Y sí tenía, porque de hecho, a esa parte del negocio era buena. Era buena. Cuando yo tenía que explicar a la persona, darle ciertas. ¿Dónde estaba el error? ¿Dónde estuvo el error? El error estaba en que había que desarrollar varias áreas. Y por lo menos una era la atracción de personas, el reclutamiento. No lo hacía. No lo hacía porque no tenía como esa engagement. Y lo otro era el tema de las ventas, pero las ventas sí lo logré resolver un poquito más rápido. Pero era igual, yo sabía vender y todo, pero no buscaba a la gente para vender. Entonces el negocio tenía los dos ambientes, o lo hacía yo personalmente o lo hacía a través del equipo. Y yo me apapaché en el equipo. Y por supuesto, todo lo demás lo hacía mi niña bonita. Mi niña bonita entonces atraía a las personas. Tenía muy buena credibilidad porque por encuentro también tenía mucha autoridad. Entonces lo que ella decía era amén. Entonces ella traía tú traías todas las personas. Y entonces yo lo que hacía era, les explicaba cómo funcionaba todo. La persona decía, ok, chévere, está bien, vamos a hacerlo. Y después ahí pues ya entrábamos en el proceso de venta. Y entonces ahí todo mejoró. Ahí todo mejoró. Desde ahí estamos felices y contentos. Ahí nos fuimos y hicimos unos buenos... ¿Desde ahí estamos bien? No, después... un... ¡Zoom! Una bajadita. Yo estoy aquí de acompañante en este programa. Uh-huh. Una bajadita, ¿verdad? Porque bueno, entonces había que reforzar, porque el tema del liderazgo es que eso tienes que estarlo también constantemente alimentando. Y tienes que alimentarlo y tienes que retroalimentarlo. Y yo tenía un problema que todavía lo estoy trabajando y era que normalmente uno debe tener una persona que lo coache, o sea, un coach. Y bueno, primero que tenía un poquito de mala suerte porque los coaches que me tocaban por decisión no eran los mejores y tampoco buscaba otros más. Entonces, claro, como no te paraba bola, entonces no. Repítelo. Como no le paraba bola, entonces, porque yo creía que yo lo sabía hacer, que yo era el que tenía ¿cómo que es? La varita mágica. Uh-huh. Entonces, bueno, tampoco buscaba como esa asesoría, esa mentoría. ¿Por qué no buscabas? Si tú sabías que tenías un rollo, tú mismo me decías, yo sé que tengo que buscar forma, pero... Yo creo que por educación, digo yo, como esa formación de que yo tenía que tratar de resolver los problemas por mis propios medios. Pero tus propios medios incluían buscar información. Sí, pero no, o sea, nada, yo solo. Sí, porque es que íbamos al evento y yo preguntaba, yo tomaba nota y yo creo que tú no tienes un cuaderno anotado de nada. No, yo le preguntaba algunas cositas, pero eran como que de otras cosas. Pues yo le decía, mira, ¿qué haces en este caso? Tu agenda. ¿Tuviste agenda de donde anotaste a tus clientes y todo? Tuya que llevaste tú. No, nada. No entiendo. Showman. ¿Cómo hacía? O sea, ¿cómo hiciste? Bueno, imagínate que así lo digamos, porque tú llevabas todo eso, nena, tú llevabas todo. Bueno, la agenda como tal, no, porque eso era un libro que quedaba allí. Pero sí, todo. No, yo tengo agenda, yo llevaba agenda. Sí, pero o sea, la agenda como que de evento y de lo que copiábamos que nos enseñaban. No, eso no, el cuaderno de notas es otra cosa. ¿Y qué? Que la agenda, o sea, que cómo hiciste, o sea, tú estás hablando de un negocio que hiciste. Ajá. Y es como si...
No, es que no sé si quieres hablar, porque como todo está riéndote y todo está como chisteando sobre la vaina, ¿no? Deberías estar avergonzado de haber hecho pasar todo el sufrimiento a tu mujer y a tus hijos. Pero no. Pero es que el negocio allá abajo. No, general, no el negocio, sino han sido años de sufrimiento. Sí. Y tú te ríes del sufrimiento y dices, o sea, ella no tiene por qué estar así. ¿Yo en qué momento lo he dicho? Ahorita con tu cara y tu actitud. No, pero es que en este momento ya lo único que puedo, porque ya eso lo hemos conversado. Claro. No es algo que ahorita yo me estoy burlando. Otra persona, diciendo, cuando estamos escuchando los testimonios, la gente dice, no, yo hice esto, y se pone serio y dice, bueno, yo la cagué, fui tal, fui evasivo, fui tal. No se ríe de su comportamiento niño, puede ser que sea puede ser que sea una reacción de nerviosismo, de poder afrontar eso y que me da por reírme. Hay personas que le da así, pero bueno, entonces ya me voy a poner serio. Entonces, está bien. Ahora, ¿cómo hacemos? No, sigue. Sigue tú como tú creas que es la dinámica del programa. Ajá. Tú me estás diciendo que eche la historia de qué fue lo que vivimos. Bueno, okay. Lo que tú viviste, no lo que vivimos. Lo que vivimos es una cosa, lo que yo viví otra, y tú lo que viviste. Tú me dijiste que cómo te fue en el negocio, qué fue lo que hiciste. Ahora, ¿cuáles fueron los impactos? El impacto que tuvo, bueno, el impacto fue muy negativo. Porque a pesar de que sí se dieron algunas cosas y económicamente logramos muchos objetivos, evidentemente no. ¿Cuáles fueron los objetivos que lograste? Bueno, hubo años que facturamos $150,000. Un año que facturamos eso. Y los otros años también facturamos alrededor de $70,000. O sea, hubo resultados. ¿Y cómo si tú no vendías y no reclutabas, cómo vendiste eso? Bueno, por el equipo, pero al final yo sí aprendí a vender. Okay. Y yo aprendí a vender porque yo tenía que enseñar también a las demás personas a vender. Uh-huh. Entonces sí empecé a desarrollar todo eso. Ahora, ¿fue suficiente? No lo fue. Tú dices, bueno, después de ahí, sí, pasaron muchos años, hubo mucha, de una u otra forma, hubo años que no fueron tan buenos y que quedábamos muy en déficit y esos años, pues, afectaron la economía de toda la familia, pero yo no me daba cuenta de que realmente estaba haciendo algo negativo. Yo pensaba que era un ciclo natural del negocio, de que iban a haber años buenos y iban a haber años malos. Sí, pues eso está bien. Exacto, pero no. Solamente que si hay años malos, ¿quién mantiene a la familia? Bueno, yo igual buscaba la manera de cómo poder mantenerla. Buscaba la manera. Tenía resultados en algunas ocasiones y en otros resultados no. Y empezamos a tener déficit y empezamos a quedar en default y empecé a tener muchos problemas económicos y empecé a después entrar en un espiral de una situación en la que ya me costó mucho salir y pasaron años en eso porque yo no quería asumir que yo tenía que moverme en una dirección diferente. Uh-huh. Que yo tenía muchas cosas que cambiar y muchas cosas que mejorar para poder mejorar toda esa situación. O sea, porque yo me resistía a cambiar. Ajá, porque yo me resistía a cambiar. ¿Y tú qué tienes que decir? Nada, yo aguanté todo eso. Uh-huh. Esperanzada. ¿O arrecha? No, pues según tú yo estuve esperanzada. Imagínate, bueno, maravilloso. ¿O arrecha? No, yo no estaba arrecha. Frustrada. Frustrada. Sí. Frustrada y con la carga de todo, como que de que todo se llevara a cabo, de que se cumplieran los mínimos de la casa con los pagos de las cosas que tú producías, pero... o sea, ese estrés, por ejemplo... o sea, yo dejé de ser mamá porque tenía que estar ocupada pensando en cómo tú ibas a resolver y cómo yo iba a resolver. Yo no percibía ese estrés porque yo no llevaba esas cuentas. Entonces, claro, yo entendía, yo decía, bueno... Claro, tú no llevabas las cuentas, pero, a ver, la pregunta es si yo era papá, yo era un hombre de la familia, entonces no es nada más llevar las cuentas. Claro, porque yo no llevo las cuentas pero yo me ocupo igual de las situaciones de la casa. Sí, pero yo en ese momento no lo veía de esa forma, o sea, era una evasión. Yo decía, bueno, no, vamos a suponer, bueno, hay 2 meses malos. Y yo decía, pero ya va a pasar algo que va a cambiar las cosas. Va a llegar un buen negocio, vamos a hacer una venta grande, vamos a conseguir una persona en el equipo de ventas que sea un muy buen vendedor, uh-huh. Había esa ese optimismo, ilusión de que algo sucediera. Equivocado, porque después entendí de que eso no lo puedo yo dejar
bajo esa esquema de vamos a ver qué va a suceder. ¿Qué no Porque podías dejar? la responsabilidad que yo tengo. De la casa. Claro, de poder cubrir. De sostener la de la poder casa. sostener y de poder, inclusive, no sostener, sino de generar todos mis ingresos. Porque no es solamente sostener, porque sostener es en el movimiento, el modo supervivencia. Y no era... No, sostener es para mí, sostener eso, llevar todo. Sí, o sea, pero sostener es como darle lo mínimo, seguridad. lo mínimo. Pero yo, No, para mí no yo es lo sostener veía la como seguridad. desde el punto de vista de que no, o sea, yo lo que tenía en la cabeza era un estilo de vida muy, muy diferente. Y yo necesitaba... Tú conseguir tenías un eso. estilo de vida muy diferente Al que estaba viviendo. Pero era incongruente con lo que tú hacías. Claro, porque estaba esperando el golpe de suerte. Estaba esperando el golpe de suerte. No era por mis propios medios. No era que yo tenía que ver de cómo, o sea, vamos a suponer... No me hacía yo responsable de lo que tenía que hacer. Yo por lo menos... ¿Y qué pasa con ese negocio entonces si era tan bonito, si te daba el dinero? No, todavía si está. te lo daba Ese negocio todo. Todavía está bueno, bonito y barato. Sí, bueno, pero de tener muchas cosas ya no estás igual de... Bueno, porque entonces, O sea, mi falla de yo liderazgo... te pregunto cómo está el negocio y me dice todavía estás, pero Sí. tú sabes lo que pasó y entonces... Bueno, porque mi falta de liderazgo tomé decisiones en las que yo creo que por el mismo ego y por el mismo problema que venía arrastrando durante muchos años de no buscar una mentoría, una asesoría o en De no buscar definitiva, ayuda, qué importante buscar ayuda, mi gente. Si borramos todo eso de no pararte bola a lo que tú me decías, ¿verdad? Entonces yo tomé unas decisiones que de una u otra forma desintegraron el equipo, Ujú. ¿verdad? Y al desintegrar el equipo, pues entonces yo asumo de que yo ya no tenía la capacidad de poder volver a levantarlo. O sea, entré como en una frustración. O sea, tú los mandaste a freír mono Ajá. y tú tampoco vendiste tú. O sea, No, tú también te saliste. Sí, porque yo me O sea, tú como también que te paralizaste. como que dije, bueno, me frustré. O sea, como que, ¿por qué? Porque después me di cuenta que había tomado una decisión que no había sido correcta. Ujú. Entonces, de ahí como que Entonces, imagínate, mi confianza, tu imagen. mi confianza Wow. se bajó. Y entonces dije, no, pues entonces, Claro. ¿para qué voy a seguir yo haciendo el negocio de esa forma? Entonces, si me voy a quedar haciendo el negocio solamente desde el punto de vista individual. Y bueno, ya después de ahí pasaron algunos temas administrativos que me impidieron, como de una otra forma seguir generando comisión, hasta que ya hace algún tiempito atrás ya todo eso se solventó, se resolvió. Entonces, por supuesto, hay una nueva motivación ahora para seguir adelante en eso. Y ya, pues, en el tiempo que ya se ha activado, que ya yo puedo recibir nuevamente comisiones, pues bueno, la diferencia ha sido, ojo, el negocio siguió produciendo, pero no recibíamos el dinero, y ese era otro tema. Uh-huh. Siguió produciendo por un tiempo y sin yo hacer nada. O sea, hacía solamente para poder resolver un problema, pero el negocio siempre estuvo como lo pensé. Como lo pensé o como lo que quería que un negocio fuese. Ese negocio lo es. Ahora, poniéndole el esfuerzo y poniéndole el trabajo, es un súper negocio. ¿Y qué es lo que pasa? Que estamos en eso ya arrancando otra vez, prendiendo los motores para que eso arranque. Bajo otra visión, bajo otro esquema, bajo otra filosofía. Claro, ya con otra mentalidad. Sí, algo se aprendió. Está bien, bueno, nada, yo viví todo el proceso de él calladita al ladito, pero hasta que ya exploté. Ya después y cuando explotó, entonces me dijo, ¿sabes qué? Te vas. No, eso fue después. Sí, claro, porque imagínate tú, o sea, a ver, estaba esperando que reaccionara. La vaina de te digo, estamos mal y tal, y tú, después que te dije estamos mal, tú lo que hiciste fue mandar el carrizo a la gente y tú te paralizaste y no hiciste nada. Uh-huh. Y entonces... ¿Será que yo entré en depresión? Me decías a mí, puede ser, pero yo una vez llegué... como un año más o menos. No, yo una vez llegué a pensar que tú tenías una depresión ya desde que nos vinimos. O que era... O sea, para mí tu falta de movimiento... Tu falta de movimiento. Sí, es que lo que pasa es que imagínate a alguien que esté pasando por eso, que se burlen de la situación. Es como si tú minimizaras el problema. ¿Verdad? Por eso, ojo, mamamos gallo, pero... ¿Verdad?
eres el proveedor y papá de la casa. Entonces, él se ríe de la mierda que nos hizo pasar. ¿Verdad? Y No. todavía, o sea, tú no, sí, él no lo asume, o sea, él es como si yo soy el problema de que... No, ya me puse serio. No, pero es que tu seriedad es mentira, es mentiroso, esa seriedad no es real. O sea, a ti, a ver, obviamente en privado hemos hablado y todo, pero tú no lo asumes como algo que fue negativo. Todos estos años tú dices, pues sí, eso era yo y eso fue lo que me pasó. Que de repente también puede ser bien, pero para una persona que necesite realmente hacer cambios, de repente esa falta de conciencia de lo que hice es parte de lo que falta de conciencia para hacer en el futuro. Puede ocurrir. Pero bueno, yo mientras tanto nada, me calé y me aguanté y me frustré y me quise ir 20 millones de veces y me quise divorciar y todavía estoy en proceso. Porque es demasiado como que infantil de, bueno, no sé, yo no podía hacer, yo no hice nada. Yo cuando te preguntaba, pero ¿por qué no te mueves? Y me hacías así con las manos. Es que me acuerdo clarito, mi dato de rabia, me decía así. Entonces, y esto es lo que hay, me repetiste muchas veces, esto es lo que hay. Y acostúmbrate, y perdóname y las que vienen. Entonces era como, no tengo, por eso que tú dices esperanzada, yo no sé como que de dónde sale el esperanzado. Ah, claro, pero dices como, tú estabas ahí siempre, ¿qué? ¿Cómo se dice? Diciendo, en pro de que las cosas cambiaran. En pro de que las cosas cambiaran, exactamente. De que algo tenía que cambiar, de que algo tenía que suceder para que saliéramos de esa situación. Exacto. Sí, bueno, también es porque debe ser que me enfoqué en que tú despertaras, ¿no? Porque yo veía que había un tema ahí como que, o sea, estamos como el avestruz cavando para abajo y no había, el tema de la casa fue la guinda del pastel. O sea, tú no querías, ¿por qué era que no querías comprar casa? Porque yo creía que era un mal negocio. Exacto. Y, o sea, en ese momento, bueno, no era mal negocio, pero ¿qué hiciste? Nada. No hice nada. Tú me dijiste, no, pues bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacer. Y yo le dije, no, pero es que a mí no me parece que sea un mal negocio. Pero entonces tú y el abuelito, tú fuiste, averiguaste, fuiste, buscaste, me mandaste la foto, miraste la casa que vamos a comprar. Después no se dio, no sé qué más. Después me dijiste, hay que hacerlo del IRS, hay que declarar tanto eso. En ese año casualmente se había hecho muy buen dinero, se utilizaron esas declaraciones para ponerlas eso fueron 2 años antes de... Bueno. O sea, fueron 2 años de preparación. Exacto. No es el mismo momento de la casa con la IRS. Bueno, pero todo eso del IRS lo controlaste tú. O sea, cómo hacer las declaraciones y qué era lo que teníamos que declarar y qué era lo que teníamos, porque no era solamente el ingreso, sino era determinar de que teníamos un profit, un salario, ¿verdad? Claro, y entonces todo eso. Un buen ingreso, exacto. Y bueno, pero yo hasta el último momento estaba como de que no, de que bueno, después me dijiste, bueno, vamos a hacer esto, después me dijiste, bueno, necesitamos esta plata, y yo te dije, bueno, vamos a ver dónde la sacamos, y ahí fue, pero al final... ¿La sacaste? Sí, no la saqué, no, la sacaste tú. Tú sacaste la plata. Pero como dice... Me dijiste y yo te dije que no tenía, que no sabía de dónde la iba a sacar, que no tenía en ese momento cómo sacar el dinero. Llamó la Realto y le dijo que no íbamos a hacer negocio. También. No, me dijo, hay que entregar la plata mañana. Y yo le dije, ¿de dónde voy a sacar la plata? Yo no tengo plata para sacarla. Exacto. Y bueno, y tú conseguiste el dinero. Ajá. Y se compró la casa. ¿Y después qué pasó? ¿Después qué pasó? Yo no quise pagarla. Después yo estaba todavía reacio en eso. Y entonces, bueno, bueno. Cuando me dijiste, tú si eres arrecha, tú compras una casa y la tengo que pagar yo. Sí. ¿Qué comentario era ese? No, lo que pasó fue lo que pasó fue que yo dije, sí, bueno, dijiste. Claro, porque es que yo dije, no tenemos la capacidad para pagar ese mortgage. Sí, vamos a tener la capacidad y tal. Y yo te decía, no, pero no vamos a poder tener esa capacidad para pagarlo. En fin. ¿La capacidad de qué? ¿No? De hacer los pagos, Pero si tú venías pagando una renta. Sí, pero exactamente, yo no lo había visto de esa forma. Porque era no solamente la renta, era la IRS y era todo. Yo lo percibí así. Sí, pero después que se compró. Yo lo percibí así. ¿Qué pasó? Ok, después que se compró se rentó. Estuvo un año rentada. Sí. Y después, entonces cuando llegamos aquí, pues bueno, ahí hubo un colapso, pero yo no sé si fue al revés o por la misma intención de que todo colapsó y bueno, la producción se fue al piso. Ajá. Y empezó a haber un déficit muy grande. Ajá. De ingresos. Uh-huh. Y la casa entonces, no sé, yo no la podía pagar. Pagué un mes. No, pero después... tú la frase. O sea, ¿por qué para ti fue, o sea, tú compraste la casa, es tu peo, pues yo no quería casa,
Pues págala tú. Yo Mientras dije- tú si eres yo dije arrecha. eso. Sí, mientras tú si eres arrecha. Tú compras la casa y yo lo tengo que pagar. Dios mío. No puede ser. Sí. Hazte. No. Bueno, está bien. Entonces puede ser que sí, que yo dije, bueno, pero si eso fue algo No, que pero tú, no yo, es no un ta- yo invento. estaba en contra, ¿verdad? Y yo no quería comprar la casa. Entonces después dije, bueno, si Ok, pero si ya nos teníamos que mudar Sí. y tal, o sea, es la parte que quiero yo entender para que la gente entienda. Ok. Si vivíamos en una casa rentado Ujú. y luego pasamos a nuestra casa propia, Porque yo no quería la casa. entonces no hubiésemos quedado rentados. Pues sí, nos hubiésemos quedado rentados de repente. En ese momento sí lo pensaba así. ¿Por qué? Bueno, porque no quería... Justifique su respuesta. Porque no quería entrar en un compromiso de la casa, porque de repente le tenía temor a la deuda o porque de repente pensaba yo... De repente. Sí, porque yo sentía, no es un buen negocio comprar una casa, no sé qué, tal. Una casa no se compra para vivir, una casa es para inversión y no sé qué más y tal, tal. Bueno, Ok. todo eso como que esas dos versiones de que si es bueno tener una casa o no es bueno tener una casa. Entonces, bueno, tú estabas en el team de es bueno tener su casa propia y yo estaba en el team No, de porque que para no. mí íbamos a pagar $3,000 de renta y la casa eran $2,500 el mortgage. Entonces, Todo estaba, o sea, todo tú tenías la razón. El que yo estaba intransigente y no entraba en razón era yo. exacto. Exacto, eso es. Ahora, todo salió gracias a que tú lo hiciste y tú tenías la razón de que era así como debería ser. No es que me dé la razón, es el comportamiento. Bueno, ¿Cómo se le llama a ese comportamiento? ¿cómo se le llama? Pregúntale a ChatGPT. Ah, vamos a ver qué dice. Dice, capa psicológica. 1, proyección, resentimiento, evasión de responsabilidad y amenaza al ego masculino proveedor. Ujú. Ah, puede ser. No necesariamente significa maldad, muchas veces es una reacción emocional de alguien que se siente sobrepasado, inseguro o incapaz de sostener la presión. Sí. Yo puede ser que en ese momento estaba muy inseguro. Justo en ese momento estaba muy inseguro de mí mismo. Había perdido mi confianza. ¿Qué está pasando psicológicamente? La proyección que es cuando una persona siente miedo, inseguridad, culpa, incapacidad y frustración. Pero en vez de reconocerlo internamente, lo lanza hacia la otra persona. Entonces la responsabilidad emocional se desplaza y el otro termina cargando con la culpa. Sí, porque tú me culpaste, tú me dijiste que la había cagado yo comprando la casa. Un día dijiste, yo no sé si esto fue un buen o un mal negocio. ¿Sí te acuerdas o Sí, tampoco? sí, de eso sí me acuerdo. En tu caso podría verse así, presión económica, miedo a no poder, ansiedad, inseguridad. No, pero lo que pasa es que yo lo que digo es, a ver, tiene que haber una palabra para describir el comportamiento, o sea, miedo, inseguridad. Inseguridad, puede ser. Y eso de atentar contra el ego, porque está supuesto a que soy yo el que tengo que promover a comprar la casa. De repente puede ser que es verdad. Claro, pero eras tú, pero yo te invité a ser parte. Sí, pero O sea, yo desde el 2021 te avisé desde el pero 2020. para mí yo no estaba preparado para ese momento. Exacto. Yo no estaba preparado, entonces yo decía, no, pero lo podemos hacer o más adelante o después, y no, era ahí en ese momento. Entonces de repente fue... No, claro que se puede hacer después, tú lo puedes hacer ahora. No, lo voy a hacer. Exacto. Dice, cuando alguien siente que no está listo, no tiene capacidad o está perdiendo el control, empieza a resentirse y toma decisiones, puede empezar a resentir decisiones, metas o crecimiento de la otra persona. También. Aparece el sarcasmo, comentarios hirientes, invalidación y actitud defensiva. En el fondo no era la casa, era lo que la casa representaba, que era responsabilidad, presión, compromiso, crecimiento y necesidad de madurar. Está bien, así mismo, eso es lo que se sentía. Herida del ego, dice, identidad masculina. Muchos hombres fueron criados creyendo yo debo liderar, yo debo proveer, yo debo llevar el control. Entonces, cuando sienten que la mujer tomó iniciativa, avanzó más rápido o empujó en decisiones importantes, pueden sentirse menos capaces, desplazados, emocionalmente amenazados. Y el ego responde criticando, culpando o minimizando. ¿Vivió alguna de esas? Puede ser, todas las anteriores, inclusive. Culpar al otro reduce temporalmente la culpa propia. Exacto. ¿Por qué aceptar que yo no reaccioné a tiempo, no asumí responsabilidad, no actué como debía, Aquí viene la parte poderosa. Tu esposa probablemente tenía visión, estabilidad, crecimiento, construcción de patrimonio, mientras tú estabas viendo solo presión, miedo, deuda, incapacidad y riesgo.
Sí, no estaba ready para ese momento. O sea, dos personas viendo la misma situación desde estados emocionales completamente distintos. Uh-huh. ¿Cuántas veces tú y tu esposa han construido algo juntos? Ajá, ¿cuántas veces? ¿Qué piensas tú? La familia la hemos construido juntas. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, el negocio, ese negocio que hablamos de las agencias, lo hicimos juntos. Yo hice mucho sin que nadie me lo pidiera, pero es un tema de que ya era yo. ¿Y lo de la odontología no crees que lo hicimos juntos tampoco? ¿También? ¿Qué hicimos juntos? Bueno, nuestras clientelas y nuestra, vamos a decir así, con el reconocimiento de... No, porque pasaba lo mismo. Tú has dicho, no sé si fue en este programa, que tú no sabías llevar negocio. No, pero una cosa es llevar el Entonces negocio... yo lo llevé. Una cosa es llevar el negocio y otra cosa es la administración. Ahora, cuando nosotros yo sabía trabajamos desde el cuántos punto pacientes nuevos yo tenía. Hace pocos días me dijiste, tú llevabas ese control. Yo nunca supe eso. Sí, pero desde el punto de vista profesional, nosotros nos apoyábamos. Y Desde yo el punto de apoyaba vista tu profesional. consulta y tú apoyabas la mía. Claro. Entonces, pero construir el negocio... Porque yo no me gradué de la universidad para ser un constructor de negocios. Yo Entonces, me gradué para ser un odontólogo. Entonces la pregunta es sí o no. La respuesta es sí o no. Pero es que desde el punto de vista profesional, yo considero de que sí construimos una consulta lo suficientemente integral como para que las personas, claro, como para que las personas quisieran ir porque estábamos los dos allí. Sí, claro. Como consulta. Como profesional. Como profesional de la odontología. ¿Y eso es lo mismo para ti negocio? No, el negocio, o sea, eso es una cosa y de ahí se deriva el negocio, porque eso atrae a las personas. Y de ahí ya la parte administrativa y toda esa parte es otra cosa. Que sin embargo, la parte técnica también siempre la manejaba yo, del negocio, que era todo lo que era el inmobiliario, todo eso, las unidades, que era lo que se iba a comprar, los equipos, todo eso. Material creo que también. El podcast. ¿El podcast qué? Lo estamos construyendo juntos. Ah, bueno, pero todavía está en construcción. Bueno. Vamos a ver cuánto dura. Es verdad. Para que no se vayan a confundir, ya va. Esto es dinámica del episodio. Dejamos que echar el cuento porque, o sea, no es fácil uno exponerse a echar su historia y su cuento. Nada que ver que ya no hayamos conversado nosotros y que no tengamos, ¿cómo se llama? Dinámicas resueltas. Pero lo importante de todo, lo importante que creo que quiero resaltar es que sí, pasan momentos así. Hay momentos donde no sabemos que la estamos cagando y está pasando, y el que lo está haciendo no lo hace por mal, a pesar que la esté cagando, y la otra persona que estaba frustrada, ¿por qué? Porque yo estaba esperando que él hiciera, pero yo me pude haber dedicado a lo mío, yo me pude haber seguir haciendo lo mío sin necesidad de esperar a nadie. Entonces, es un tema de que yo no soy la mamá de él para que él cambie ni nada, ni él tiene que hacer cambios por mí, por nada. Todo esto lo hicimos, él hizo sus transformaciones o sus cambios porque a ti tú usaste una vez una palabra, tú querías sentirte mejor. Tú me dices, yo quiero una vida, yo quiero darte mejor a ti cosas, a mis hijos, ser un mejor papá, etcétera. Por ahí empezaste, por esa razón hiciste tu cambio. Sí. Obviamente después, que si de tiempo y tal, no seguían por los tiempos, que igualito exageramos, pero no es de mala vida. Pero lo digo aquí para ponerle contexto a la dinámica del programa. O sea, véanlo varias veces, vean ustedes en qué se identifican y sobre todo en qué pueden cambiar y mejorar. Y lo importante de todo es que llegó el momento del cambio, que llegó el momento de transformación. Porque muchas veces cuando estamos en este proceso de cambio, uno se frustra y dice, ya para qué, ya pasaron 10 años. Bueno, a mí me pasó. Ya para qué, ya después de tanto tiempo. Ya no importa si llega hoy, mañana o dentro de 10 años, porque no es una carrera ni no es una competencia. Es tu propia vida que despiertas cuando tienes que despertar. Y da las gracias porque hay mucha gente que hoy todavía va a ver este programa y le va a pasar de largo porque no está ni cerca de saber qué es un despertar de conciencia. Chao, nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Recuerden seguir nuestras redes sociales, suscribirse en nuestro canal Proactivo TV, síganos por nuestro Instagram y para qué nos vinimos, y en Instagram de Maffer Proactiva y Guillermo Lugo Oficial. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.
¿Y para qué nos vinimos? El podcast.